Buen día compañeros, buen día profesora Luz Ángela. Este es nuestro video de exposición del último corte. Mi nombre es María Alejandra Quimbayo. Mi nombre es Natalia Alejandra Escobar Báez y hoy les vamos a presentar acerca del neoplasticismo de Steele y de Theo van der Weyden. El neoplasticismo es un movimiento artístico surgido a inicios del siglo XX en Holanda, vinculado a otras vanguardias artísticas como fue el cubismo y el futurismo. Así como el arte abstracto, su propósito era representar la realidad de manera abstracta, simplificándola en sus colores primarios y sus formas más elementales, para así deshacerse de todo aquello que podía considerarse superficial o de sobra. Esta tendencia inició en 1917 con el pintor, poeta y arquitecto neerlandés Theo van der Weyden, considerado fundador y guía espiritual del movimiento, cuyo órgano principal de expresión lo constituyó la revista de Steele, publicada entre 1917 y 1932, y él abogaba por la integración de las artes y la construcción de un arte total. El desarrollo del neoplasticismo se puede entender en el contexto de los cambios culturales y sociales que están ocurriendo a principios del siglo XX, en un momento en que Europa estaba experimentando cambios profundos y rápidos. Muchos artistas buscaban formas de expresión que reflejaran la nueva realidad industrial y tecnológica, así como la búsqueda de una utopía social y cultural. Abarcó principalmente la pintura, pero también tuvo incursiones en la escultura y sobre todo en la arquitectura. Su principal órgano de difusión fue la revista de Steele, centrada en las artes visuales modernas, donde el grupo publicó su primer manifiesto en 1918. En la pintura se planteó una concepción más analítica, poco o nada interesada en representar el mundo tal cual es, o sea, en el figuratismo tradicional. Tampoco estaba interesada en expresar el mundo emocional del artista. El neoplasticismo también incursionó de manera importante en la arquitectura, y su filosofía tuvo una importante influencia en grandes arquitectos como Walter Gropius, que era el fundador de la Bauhaus, Van der Rohe o el propio Le Corbusier. Su planteamiento arquitectónico aspiraba a plantear la construcción misma como tema de cada proyecto, sin imponer formas. Apelaba a los elementos más básicos de la arquitectura, que eran la luz, el volumen, las funciones, el espacio y el color, pensados de la manera más económica y funcional, centrada en las exigencias prácticas. Algunas de las obras más representativas del neoplasticismo son las siguientes: Composición octava, conocida también como La Vaca, pintura de Theo van der Weyden en 1918. Silla roja azul, escultura de Gerry Rivel de 1917. Composición, pintura de Van der Leck en 1918. La Tableau, pintura de Pierre Mondrian en 1921. Composición A, pintura de Pierre Mondrian de 1923. La Casa Chorel, construida en 1924 por Gerry Rivel y Truls Chorel. Composición aritmética de Theo van der Weyden en 1929. Y por último, la New York City, primera, pintura de Pierre Mondrian en 1942. Algunas características del neoplasticismo es que aspiraba a ser universal, depurando sus formas geométricas y totalmente racionalistas. Usaron pocos colores, generalmente planos, saturados o puros, así como tonos neutros, todo siempre sobre fondos claros. Sus pinturas eran ordenadas, optimistas y alegres, aunque poseían un fuerte sentido del equilibrio y la simetría, no era algo que les interesara. De Steele o el estilo fue un movimiento conceptual que surgió en la segunda década del siglo XX y que supuso un cambio profundo en la manera de entender y realizar el arte en general. No solo en la pintura, sino también en la escultura, en la arquitectura, el diseño de muebles y el diseño gráfico. Se dividió también en 3 etapas. El nombre del movimiento proviene de la revista mensual holandesa de estética y teórica del arte, cuya edición y financiación corre por cargo de Theo van der Weyden y se funda en octubre de 1917. El manifiesto se inspira en la idea de que el arte debe ser representativo, que debe estar en un mundo revolucionario, y la revista pretendía crear un espacio abierto para la expresión de esta estética, que sirviera como un estímulo para crear conciencia, para adaptar una nueva conciencia de un nuevo tipo de belleza. El estilo artístico que se divulgaba y se creía y tanto se anhelaba
era el tan entonces llamado neoplasticismo, caracterizado por la austeridad y por sustraer el arte y por la dependencia respecto de las emociones subjetivas. Los colores más representativos del neoplasticismo y los que representaban la revista eran los colores primarios, azul, rojo, amarillo, y los no colores, negro, gris y blanco, así como la variación de la misma, formas geométricas, base en cuadro, algo no tan llamativo. Eso representaba correctamente y se hacía llamar en la revista de estilo. Querían crear ese mundo nuevo a través de la modernidad y pensaban que la única manera de hacerlo era creando un lenguaje visual de colores, de líneas, de cuadros, de forma horizontal, vertical, donde deseaban que este nuevo idioma se volviera omnipresente, que fuera algo que se quedara en la arquitectura, en el diseño, en la pintura, en los carteles. Querían recrear un ideal, algo donde todo el mundo, donde todo lo que se pudiera observar fuera arte. Por eso, como lo decía anteriormente, estuvo muy representativo en los diseños gráficos, diseños publicitarios y diseños de interiores. Todo lo que tuviera que ver, líneas horizontales, verticales, cuadros, todo lo querían representar para que fuera arte. El De Stijl fue un mediador para dar a conocer de manera revolucionaria y dar un nuevo idioma a lo que ellos querían llegar. Características del movimiento: un nuevo planteamiento totalmente racionalista, estructuración base de armonía de líneas y planos rectangulares, de colores diversos y proporciones. Configuraciones verticales u horizontales, siempre formando ángulos rectos. También se trabajaban ritmos asimétricos, pero con un gran sentido del equilibrio. Y como ya lo hemos mencionado, se utilizan colores planos, sin graduación de trabajo, de luz o de sombra. Eran colores primarios como el amarillo, el azul, el rojo y tonalidades neutras como era el blanco, negro y gris. El diseño de la silla roja y azul se dio en 1917 por uno de los arquitectos más conocidos, holandés Gerrit Rietveld, pues logra sintetizar una gran parte de las ideas influenciadas por el movimiento de Stijl. En este mobiliario, la búsqueda de la expresión de la estructura matemática y de la armonía universal de la naturaleza eran uno de los objetivos. Compuso por medio de formas en planos simples, utilizaba líneas horizontales y verticales, pintadas de negro, dos rectángulos grandes, uno rojo, uno azul, y se apoyaban de forma independiente sobre la estructura, generando algo bello a partir de partes sencillas. La silla se destacaba por un mobiliario confortable y es más que todo una pieza decorativa. No se le dio como tal, a pesar de que fuera una silla funcional, no se le dio como tal un funcionamiento, sino que quedó algo más como decorativo, algo más como representativo del movimiento. Theo van der Waal nació como Christian Emil Marie Cooper el 30 de agosto de 1883 en Utrecht, Países Bajos. Era el séptimo hijo del fotógrafo alemán Wilhelm Cooper y de su esposa Henrietta Catharina Margadán. Un año después de su nacimiento, el estudio fotográfico de su padre quebró y este se marchó a Alemania. En septiembre de 1884, el resto de la familia se fue a vivir a Ámsterdam con el relojero Theodorus Dansborg, con quien su madre contrajo matrimonio en 1893. Durante sus primeros años de formación y dedicación a la pintura, realizó obras ligadas al naturalismo y al impresionismo, y aunque su estilo evolucionó siguiendo las teorías de las líneas rectas, como lo era el neoplasticismo, en 1925 introdujo la diagonal en sus composiciones, lo que desencadenó como una ruptura o el comienzo de una ruptura con el movimiento. Fue conocido por varias características distintivas, como lo fue el De Stijl. Fue uno de los fundadores y grandes exponentes del movimiento de Stijl, que abogaba por la simplificación y la seriedad, la abstracción en el arte y el diseño. Desde 1925 proyectó la construcción de su casa estudio en Meudon, que no pudo ver finalizada a causa de su inesperada muerte en 1931. Murió de 47 años a causa de un infarto.
Muchas gracias por su atención.